¿Alguna vez te has preguntado qué quiso decir Jesús con la frase, yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, el primero y el último? O sea, ¿el primero y el último de qué? Si ves este video hasta el final, te asombrarás al ver todo lo que engloba esta frase. Bueno, primero, al decir estas palabras, Jesús está declarando, yo soy Dios. Y soy esa parte de Dios que se llama el Verbo. La referencia de la frase el primero y el último viene de otro libro, el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, que dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mira bien que aquí dice que Jehová dice estas palabras, pero Jesús también. Porque Jesús, al decir que es el primero y el último, en realidad nos está diciendo que no es un hombre más sobre la faz de esta tierra, sino que es Dios mismo. Ahora que hemos aclarado quién es el primero y el último, sigamos adelante. Cuando Juan escribió, en el principio era el Verbo, está llamando la atención del lector al libro de Génesis, que quiere decir el principio. El principio es cuando Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Como bien sabes, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el antiguo griego. Sin embargo, Jesús habló arameo. Entonces, cuando Juan escribe en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, lo que Jesús le hubiera dicho en el idioma que hablaba, o sea, hebreo o arameo, hubiera sido, yo soy el Aleph y el Tav. Verán, alfa es la primera letra en el alfabeto griego y omega es la última letra. Pero en el hebreo, la primera letra es Aleph y la última es Tav. La esencia verdadera de lo que dijo Jesús solo puede ser revelado al traducirlo nuevamente al hebreo. Es ahí donde descubrimos un secreto maravilloso. Esta frase del alfa y la omega no se inicia en el libro de Apocalipsis, sino más bien es revelado en la primera frase escrita en el libro de Génesis. Cuando Jesús le dice a Juan, yo soy el Aleph y el Tav, él está revelando un misterio que existió desde que el Torah fue escrito por primera vez. El primer versículo de la Biblia es frecuentemente traducido así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan comienza igual. En el principio, dice. Y justo en el centro de la primera oración de Génesis, existe una palabra que no es traducida y que solo la encuentras si estás viendo el hebreo. Es más, no se lo traduce porque no es una palabra real, sino simplemente dos letras, el Aleph y el Tav. Estas dos letras han permanecido un misterio inclusive a los rabís por mucho tiempo. Es a este Aleph y Tav al que se refiere Jesús cuando habla en el libro de Apocalipsis. Así como este libro comienza y termina con Jesús diciendo, yo soy el alfa y la omega, así también la Biblia comienza con estas mismas dos letras que hacen referencia al verbo del mismo Dios, el Aleph y el Tav. Juan escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, desde la primera letra del alfabeto Aleph hasta la última, el Tav. Jesús está ahí mismo con Dios en la primera oración de Génesis. Él es la palabra viviente de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es la boca de Dios y cuando Él habla, las cosas son creadas por sus palabras. En Él está la vida, porque es aquel que habló la palabra de Dios
y nos trajo a la existencia por medio del poder del Espíritu Santo. Pero esto no es todo. Dios maravillosamente nos ha dibujado el entero plan de salvación para la humanidad en la primera palabra de Génesis. Verán, el hebreo original no es igual que el hebreo que conocemos hoy en día. Ha evolucionado de pictografías hebreas y las letras originales nos dan revelación mayor al significado detrás de cada palabra de Dios. La primera palabra en la Biblia es la palabra hebrea Barashit y es traducido así: en el principio. Así se ve la palabra Barashit en el antiguo hebreo. Y las letras que comprende son Beit, el dibujo de una casa o tienda, que también quiere decir casa, como al decir la casa de Dios. Resh es el dibujo de la cabeza de un hombre y significa el primero o el más alto. Aleph es el dibujo de una cabeza de buey, que significa Dios y fuerza, como al decir Dios es mi fuerza. Shin es el dibujo de dos dientes, que significa consumir o destruir. Yod es el dibujo de un brazo, del puño al codo, que quiere decir mi mano o mis obras. Tav es el dibujo de dos palos cruzados, que significa marca o pacto. Las dos primeras letras de Barashit, o sea el Bet y el Resh, forman la palabra hebrea Bar, que quiere decir hijo o mi hijo. Aleph quiere decir Dios. Shin es destruyó. Yod es la mano o las obras. Y Tav son los palos cruzados, que significan pacto. En Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús les dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Miren el símbolo para Beit. Es la misma casa de Dios en la forma de un hombre, el más alto. Y de forma maravillosa estas dos letras juntas forman la palabra hijo. Así es, el Hijo de Dios se llamó a sí mismo templo de Dios. Y claramente vemos esto en la primera palabra de la Biblia. La maravillosa salvación de Dios estaba planificada para que el Hijo de Dios destruya las obras pecaminosas de nuestras manos en la cruz de pacto. ¿No es impresionante que la primera palabra de la Biblia pueda contener tanta verdad? Sin duda, el plan de salvación de Dios fue incluida desde el inicio y la creación del mundo. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, confirma esto llamando a Jesús el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sí, desde el principio del mundo, desde la primera palabra Barashit, escrita en Génesis. Pero hay un significado aún más profundo del alfa y omega, del Aleph y el Tav, encontrado en Génesis 1:1. Lo vemos en las pictografías del antiguo hebreo. Aleph o alfa dibujado como la cabeza de un buey, que significa Dios y fuerza. Y el Tav o la omega, que es el dibujo de dos palos cruzados, que significan pacto. Aquí, en el alfa y la omega, encontramos el plan completo de Dios, donde Dios, simbolizado con la cabeza de buey, haría un pacto con el hombre por medio de la cruz hecha de palos. Sí, amigos, Dios, el Verbo, se volvió el animal de sacrificio, el buey o el cordero que sería sacrificado como ofrenda de pacto y fue colocado en la cruz de palos. El Aleph y el Tav, el primero y el último, describe la historia completa del Mesías, que Dios pondría su animal de sacrificio, su fuerza, su líder, el Mesías, en una cruz de palos como señal para marcar su pacto con el hombre. Es completamente impresionante cómo el hebreo antiguo cuenta la historia completa del Mesías con 2 letras. También es claro que la cruz
no fue un símbolo original concebido por los romanos, sino un símbolo hebreo que significa pacto. Pero los judíos no sabrían esto a menos que hubiesen estudiado la letra antigua hebrea Tav. Cuando Dios le dijo a Moisés que escriba la letra Aleph y Tav en el libro de Génesis, y le dijo al profeta Isaías, yo soy el primero y el postrero, Dios mismo estaba declarando, tú ves este Jesús, Él es el Mesías y morirá en la cruz por las obras pecaminosas de tus manos. Él es el Creador que estuvo en el principio. Él es el perfecto animal sin mancha del sacrificio, colocado sobre la cruz hecha de palos. Él es mi palabra, Él es mi pacto, Él es mi firma o señal, mi alfa y mi omega. Y Él es tu salvación.